Gracias a todos por venir. Estamos aquí para presentar Dragonfall Returns, que es la vuelta de Dragonfall después de 30 años, precisamente, celebrando más el 30 aniversario Joker. También celebramos el 30 aniversario de Dragonfall, que me decías antes que son, bueno, que están muy ligadas, Joker y Dragonfall. Sí, porque es que además el Dragonfall nació gracias también a la intervención de unos amigos nuestros libreros de Vitoria, los de librería Ronin, que también nació a la vez que Joker. Y de hecho, cuando se lanzó el cómic, las primeras firmas fueron en Ronin y en Joker, o sea, fue lo primero de todo, un poco donde se inició. Claro, empiezas a hacer Dragonfall con 21 años, o por lo menos empieza a publicar cuando tienes 21 años, porque es del 73, es del 94. Sí. No sé cómo es el proceso para... ¿Cómo surge Dragonfall, vamos, esa primera etapa? Pues en ese momento estábamos en el instituto, estábamos haciendo fanzines y unos amigos que nos habíamos juntado así, con gustos afines y eso. Yo me acababa de mudar de aquí de Bilbao a Vitoria. Y en aquel momento, pues mira, porque hice un grupo de amigos que les gustaba el rol y tal, gracias a un amigo común que tengo aquí con nuestro amigo Ander, el amigo Miquel, básicamente. Pues conocí gente que se movía en el campo pues del rol, el cómic y esto, y conocí a otras gentes que también pues dibujaban y quisimos hacer algo juntos y empezamos a hacer, porque no teníamos muy claro cómo empezar en esto, ¿no? Y empezamos con fanzines. Claro, además era una época pues tampoco hay un manual para hacer fanzines, o sea, empiezas a hacer dibujos y luego buscas dónde hacer, pues dónde graparlos y dónde fotocopiarlos y todo eso. Y mientras andábamos pensando estas cosas, se nos ocurrió hacer una parodia de Dragon Ball, porque en el momento ya éramos entonces bastante fans de Dragon Ball. Y ocurría que Dragon Ball además había pegado un cambio tremendo desde los comienzos, que eran más de humor, cachondeo y tal, a lo que acabó siendo pues el cómic de superhéroes, ¿no? que es actualmente. Ya era la etapa de Dragon Ball Z y tal. Y mi colega Álvaro López y yo pues empezamos a hacer chistes sobre eso, ¿no? Lo serio y lo dramático que se quería volver cuando... Pues sí, eso. Cuando había sido una comedia de aventuras. Eso es. ¿Cómo fue esos primeros momentos para publicar? Es decir, al final, porque en la época en la que publicáis está el panorama del cómic español, era un auténtico solar, es decir, había algo de podías editar en Norma, El Víbora, Kiss y poquito más, alguna grapa. Bueno, se estaban viviendo también un poco los últimos tiempos ya de lo que era algo parecido a una industria en el cómic español, porque entonces había muchas más publicaciones también, montones de revistas. Vale que muchas publicaban cómic extranjero, pues estaban las revistas dedicadas a cómic franco-belga, las dedicadas a cómic americano y tal, había montones de ellas. Y lo cierto es que, bueno, el hueco que había dejado Bruguera cuando desapareció, pues no hubo quien lo pudiera llenar. Y entonces la gente se fue derivando a otros cómics. Cuando empezó a entrar el manga, ya estaban los cómics de superhéroes, pues nos fuimos centrando más en otros tipos de... Pero luego también estábamos que queríamos hacer nuestras cosas y nos ilusionaba la idea de poder publicarlas y tal vez exportarlas, no sé. Y entonces, a raíz de algunas publicaciones en pequeñas editoriales, como la que trabajábamos nosotros, Camaleón Ediciones, que estaba muy centrada en cómics al principio como más underground y poco a poco fue haciendo cosas un poquito más, sobre todo gracias a Dragonfall y estas cosas, pues hubo como una apuesta por parte también de editoriales grandes de sacar cómic en grapa, mucho cómic español en grapa, y pensamos que a lo mejor ahí estaba la fórmula, igual por ahí podíamos que hubiera como una regeneración. Pero no, al final no fue así. Sin embargo, Dragonfall como fenómeno dentro de lo que era el fenómeno de Dragon Ball y tal, aguantó pues unos 4 años, más o menos. ¿Y cómo fueron esos 4 años claro, porque pasas de ser... Sí, muy intensos. De publicar casi un fanzine a nivel amateur a publicar mensualmente 30 páginas, que ya no lo hacía nadie. Ya no, fue mi primer trabajo profesional, porque no hasta entonces había echado cosas muy a nivel aficionado, pero aquello fue lo primero ya en plan aprender el oficio y aprender a entregar las páginas a tiempo y aprender un poco cómo se procesaba luego todo eso hasta que llegó al producto final. Todo eso lo fue aprendiendo sobre la marcha mientras hacíamos Dragonfall. Entonces esos 4 años que estuve haciendo en los 90 de Dragonfall, pues para mí fueron un aprendizaje. También fue una época muy loca, pasaron muchas cosas en muy poco tiempo, y no solo Dragonfall, en el mundillo del cómic hubo mucha efervescencia, muchas cosas y mucha ilusión, cosas que parecía que iban a ser y luego no, pero estábamos todos, pues eso, ilusionadísimos con las perspectivas que había, ¿no?
que al final esas perspectivas muchas nos acabaron dirigiendo a los mercados de otros países, claro. Sí, que era lo que habían hecho los autores de la los más listos. Sí, o los que, sí. Los que pudieron. Claro, me imagino que ahora plantearte esos ritmos de trabajo es una locura. Es decir, ahora mismo, si tuviera que ponerme a hacer un cómic en grapa mensual, es que claro, ¿cómo lo rentabilizas? Es muy difícil, muy difícil. Y vas a tener que, primero de todo, vas a tener que palmar mucha pasta. Y aunque se vendiera muy bien, vas a tardar en ver beneficios. Entonces, hay algunas editoriales que todavía lo están intentando, como en Rated Comics y tal, que apuestan mucho por la grapa. Pero yo creo que también el problema es que no hay una cohesión. O sea, esto no es como el mercado norteamericano, donde parece que hay hueco para todo y hay pequeñas editoriales independientes que están sacando hoy día cosas en grapa y más o menos se sostienen. Aquí, pues, la cosa es más de nicho. Entonces, tienes que saber qué producto puede ir a qué público y es muy difícil, porque la mayoría de los autores competentes que podrían reflotar o podrían hacer despegar una editorial de estas pequeñas, pues ya están trabajando para el mercado norteamericano, están trabajando para el mercado francés, porque obviamente tienen que comer. Sí, claro. Es lo que hay. Sí, pero bueno, en ese cambio del cómic tú digamos que lo has vivido en primera persona, has visto, porque yo creo que Dragonfall sería seguramente el cómic más exitoso de aquellos años, yo creo que va más con diferencia, por lo menos los producidos por autores españoles. Hombre, fue un bombazo que no nos esperábamos ni nosotros, fue una cosa tremenda. O sea, de hecho, cuando empezamos a trabajar en el producto, que iba a ser un número único, el famoso número 0, era una cosa que se hizo pues muy de andar por casa. Y la idea era hacer una tirada pequeña, no sabíamos de cuánto, y cuando ya se metieron por medio Ronin y luego se asociaron con Camaleón Ediciones de Barcelona y dijeron, vamos a hacer tirada nacional y no sé qué, y empezaron a apostar por nosotros, a poner dinero, montarnos un estudio allí mismo en la trastienda de la librería. Y no nos lo creíamos, sabíamos, pero estos o saben algo que nosotros no sabemos o qué narices está pasando. Y ciertamente algo debían saber, porque la cosa despegó un montón. Y al año habíamos ido a vivir a Barcelona. Sí, que eso lo cuentas. Para estar más cerca del editorial y... Sí, el proceso. ¿Cómo era trabajar en la trastienda de una librería? Pues hombre, está guay porque, claro, estás metido en el mundillo del cómic, estás haciendo cómics y a la vez estás en contacto con la realidad del mercado del cómic, y lo que se va publicando, lo que va llegando, lo vas viendo en la librería. Además, la trastienda pues estaba llena de cajas de cosas, de tal... de cómics y de lo que no eran cómics, ¿sabes? Y era un ambiente como que te realimentaba de una forma, pero luego también a la larga acababas saturado. Luego necesitabas salirte un poco de todo eso, a la calle, irte de birras, yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Claro, me imagino que eso... Yo he llegado que en su momento, claro, yo empecé dibujando como hobby, desde muy pequeño, siempre he dibujado. Ahora mismo, lo último que se me ocurre cuando tengo un tiempo libre es dibujar, o sea, busco otras cosas. Claro. Y en aquella época me imagino que por la cadencia de publicación casi era el ocio estaría muy era muy intensa, ya te digo, era pues eso, 30 páginas mensuales que había que ir haciéndose entre Álvaro y yo. Pensábamos los chistes, nos íbamos, incluso muchos surgían sobre la marcha mientras los íbamos dibujando, y luego los originales, porque entonces había que enviar los originales a la editorial. Hoy día puedes apañarte con documentos digitales, pero entonces cogíamos los originales ahí en su papel bien grueso y tal, y se los mandábamos por mensajería a la editorial para que luego ya los pasara a la imprenta y todo eso. Y bueno, las pruebas, correcciones, toda cosa que tuvieran que ver los editores, claro, no había internet, no como ahora, no el que tenemos ahora, así que todo era por fax. Que imagínate, ahí, venga, que os vamos a mandar la última prueba de la página para que la veáis y tal, venga, hala. Espera que salga. Taca, y esperar. Claro, obviamente las pruebas de la calidad del fax no era... Bueno, luego nos mandaba las correcciones y también teníamos que adivinar, esto es una cruz, es un circulito, esto... Casi en binario, vamos. Dime. ¿Cómo era trabajar con Álvaro mano a mano? Muy divertido. El tío siempre fue un juergas. Ahí conectamos muy bien. Y lo que también, cuando hacía falta, se sabía centrar, cosa que a mí me faltó siempre, saber centrarme. Yo siempre he sido muy disperso, pero le veía él centrado y me centraba yo. Yo siempre he necesitado eso, un poco un compañero o un ambiente de trabajo integrado, estructurado, vamos. Claro, estoy pensando ahora, me está viniendo, todo lo que me estás contando me está recordando a
a los profesionales. ¿Has pensado alguna vez en algún Sí, cómic? lo más parecido que fue a eso fue cuando ya nos fuimos a Barcelona, porque entonces en la propia editorial, en el Camaleón, tenían montado, porque pudieron y tal, con lo que estaban ganando, pues montaron un estudio más grande, pudieron traerse a todos los autores que estaban por allí cerca en Barcelona trabajando y nos pusieron a todos en un ático a trabajar. Genial, teníamos un montón de luz, el sitio era idóneo para trabajar. Teníamos todas nuestras mesas de dibujo, cada uno en la suya y tal. Entonces estábamos los que veíamos, pues eso, nos complementábamos trabajando y tal. Luego estaban los que en plan de que les dejáramos en paz, que tenían que hacer esto, que no sé qué. Siempre estaban un poco los más, como Germán García o José Ángel Cano, esta gente. Bueno, José Ángel Cano al final prefiero trabajar desde casa. Germán García había venido de Asturias, estuvo un tiempo trabajando en Barcelona y luego se volvió a ir. Y van pasando, yendo y viniendo y tal. Luego hubo un cambio de ubicación del editorial a unos bajos en otro barrio, y allí ya no había ventanas, no había luz, claro. Un sitio más tristón para trabajar, y al final preferí quedarme en casa trabajando. Pero acababas, claro, todo el día metido en casa, en un apartamento pequeño que estaba yo en Barcelona, te acababas chiflando. Claro, es una profesión muy solitaria realmente. Sí, sí, bastante. Y luego, ¿te has planteado? Porque en este cómic sí que hay una parte, no sé si os lo habéis leído, pero sí que el cómic comienza y se ven las reticencias de Nacho a volver a Dragonfall porque tuvo un problema, bueno, porque al final... Tuvo una época que no quería ni como los músicos, el típico músico que no quiere tocar la canción que le ha hecho famosa, ¿no? Algo así. Claro, sí. No. ¿Y esa idea tenías desde el principio que surge este proyecto? ¿O? Algo parecido. O sea, esto me acuerdo antes de que me surgiera... Yo sé si entonces ya estaba publicando Dolmen la edición, pero creo que fue José Luis Córdoba de Panini, me dijo, ¿por qué no haces un cómic sobre lo que fue el proceso de crear Dragonfall? Y digo, vale, sí, podría empezar conmigo, con un típico fan preguntándome y tal, y yo sacando una pistola y volándome la cabeza. En ese momento estaba en un plan muy negativo. No, pero luego le di otra vueltecita cuando me lo comentó Vicente. Y ya pues eso, fue que va a ser el año que viene, creo que dijo ya, el año que viene ya se cumplen 30 años, habrá que hacer algo. Entonces una de las opciones que se barajó fue lo de los integrales, hacer la colección entera en 4 tomos, y la otra fue hacer algo nuevo, un poco de especial. Llevaba ya tiempo gente diciéndome, ¿harías algo con Dragon Ball Z, con Dragon Ball Super? Ni me lo he leído. Pero sí, ¿por qué no? Podría probar, no sé, habría que verlo. Y ya cuando me puse en serio con el tema, me miré todo lo de Dragon Ball Super que se había publicado hasta ese momento, y después de leérmelo todo dije, madre mía, si es que esto no hace falta que nadie lo parodie, si es que es tremendo, es terrible. La verdad que soy bastante crítico con Dragon Ball porque he sido muy fan de Dragon Ball, sobre todo de los inicios. Y cuando veo que lo que ha trascendido es lo que yo considero la etapa más mediocre, pues claro, ahí está el tema. Pero es mi gusto personal, ¿eh? Los demás podéis opinar lo que queráis. El mío también, a mí me parece que lo bueno son los primeros. Entonces una cosa que tenía claro a la hora de hacer la parodia es que quería también sacarme a mí, sacarnos a ambos, a mí y a Álvaro. Pues porque también en su momento sacábamos en el cómic. Y como para hacer ver el tiempo que había pasado, qué impresión había dejado en nosotros. Hablé con Álvaro de esto. Álvaro al final no prefirió no intervenir, más él no vio muy claro el tema. Pensó, te van a explotar. Y digo, a ver, es Dolmen, ya sabemos lo que hay. Pero por eso mismo no quiero hacer más de X páginas. Porque claro, yo no me veía sacando un tomo nuevo de 200 páginas de esto. Con lo que pagan aquí, ¿no? Entonces, pues eso, fue un poco... Es una parodia, pero a mí me resulta muy curioso, o me parece muy difícil hacer una parodia de una serie que en un origen también era de humor. Eso era un problema a la hora de hacerlo. Quiero decir, la parte de Dragon Ball Z yo creo que es más parodiable, porque al final ya es todo demasiado serio. Cuando se quieren pasar de dramáticos son ridículos. Claro, eso es casi que está hecha, pero ha sido... igual de difícil las diferentes épocas a la hora de hacer la parodia. Aquí como hemos cogido el comienzo de Dragon Ball Super, lo que han sido los dos primeros arcos, el del Dios de la Destrucción y el del Black Goku pues no he tenido que meter demasiadas cosas, así que también he metido bastante de mi cosecha, pero lo que sí he tenido en cuenta
aspectos que sí me están gustando de Dragon Ball Super, como la trama que tienen los chavales, que a mí me parece más interesante que toda la historia de los superguerreros y tal. Me mola más las aventuras del Trunks y del Goten en el instituto, no sé. Sí, me mola más ese rollo. Aquí lo aprovechas muy bien, yo creo que es de las partes más... Por eso me he saltado esa parte, me la he traído, que sería de más adelante, y he jugado más con eso. Ya son bastante caricaturizados en el manga, los he caricaturizado más todavía, casi hasta un nivel brugueril, y creo que, vamos, a mí me gusta el resultado, creo que ha quedado bastante gracioso, igual que con Bulma y con otros personajes. ¿Cómo ha sido retomar a los personajes tanto tiempo después? Pues algunos, la verdad es que les tenía cariño, la verdad. Vegetal y todos estos los hacer otra vez este personaje que es un cuñado de manual, muy divertido, muy divertido. Sí, yo creo que se nota que te lo has pasado, te lo has pasado bien. ¿Cómo ha sido el proceso de crear este álbum? Es decir, has dicho que Álvaro no quiso participar. Ya ha variado mucho la forma de... Claro, porque no es lo mismo hacerlo en pareja que hacerlo solo. Bueno, sí, ha sido un poco diferente en cuanto a que he tenido que hacer toda la planificación yo mismo y tal. Tampoco es que antes tuviéramos que hacer demasiado no era un proceso tan estructurado. A veces era un brainstorming que hacíamos en la cafetería de abajo mientras nos tomábamos algo, apuntábamos ideas y ya está, ¿no? Y a veces era simplemente pues relearme partes y decir, mira, aquí encajaría muy bien esto, mira, esto lo haría yo así, esto no sé cuántos. Y uno apuntando, me hice yo mismo como una especie de escaleta en la que pues mira, al principio podría pasar esto, por el medio podría pasar esto y para el final quiero esto. Y vamos a ver cómo podemos rellenar todo el resto, ¿no? Todo lo que falta. Y fui haciendo páginas. Sobre todo lo que me costó un poco fue recuperar ese ritmo de trabajo, porque además todo este tema, el aniversario y tal, que está guay, y además me permite también aprovechar el momento pues para proponer más cosas y hacer otros productos y tal. Me ha pillado en un momento personal un poco chof, porque el año pasado falleció mi padre. Y a cuenta de eso también nosotros, yo estaba viviendo con mis padres en Estepona, se habían ido ya a vivir, habían vendido el piso del País Vasco, se habían venido para allá a vivir cuando se jubiló mi padre, y yo en aquel momento me había ido a vivir con ellos después de una racha un poco mala en Barcelona, que no pude ya, es que el tema de los alquileres en Barcelona está ya... Y me dijeron, no, pues vente para acá y ahorras un tiempo y tal, no sé qué. Llegué allí, al poco tiempo nos pidió la pandemia, bueno. Y entonces decidí darle caña al tema online y me puse a trabajar en un webcómic que me está quedando muy guapo y que tengo intención de sacarlo en papel para aquí para el año que viene. Y mientras tanto pues llegó todo este asunto del aniversario y tal, y mis padres también andaban pensando en volverse otra vez para Bilbao, pues estaban haciendo mayores, y dije, mira, mi intención también era volver a Bilbao, así que mira, aprovechamos, vamos todos, y mientras estábamos en todo esto pues falleció mi padre. A raíz de eso también ocurrió que el tema de la mudanza, bueno, vender el piso, encontrar aquí en Porleyoa, donde estoy viviendo ahora, y tal, se ralentizó un montón. Tuvimos como 3 meses hasta que pudimos acabar la venta, otro mes y pico hasta que pudimos comprar el otro, otros 5 meses prácticamente mientras lo reformaban porque no estaba listo para vivir, había que reformarlo entero. Y pues me tiró 7 meses prácticamente sin poder trabajar al ritmo que yo lo hacía normalmente, porque no tenía un espacio de trabajo adecuado, a pesar de que mi hermana y mi cuñado me ayudaron mucho con eso, y tuve precisamente, pues me montaron una habitación, una mesa, lo puse yo y todo, y fui tirando, y más o menos fui tirando, sí, la verdad es que... Pero al final se me acumularon ese y otros trabajos que tengo encargados, que ya te comentaré luego, y se me hizo bola, se me hizo un atasco de cosas pendientes que dije, bueno, vamos a organizarnos. Primero acaba el Dragonfall, luego haces lo otro y luego ya lo que querías hacer al final. Y de no ser haber sido por eso, me imagino que el especial habría estado listo a finales del año pasado. Pasando el manga. Sí, probablemente pasando el manga del año pasado. Y en vez de eso, pues ha habido que esperar todo este tiempo y tal. Entonces me queda ese gusto agridulce de decir, no ha salido como yo quería al 100%, pero el cómic sí que es lo que yo quería hacer. Y además yo creo que el timing tampoco es malo porque ya se acabado de, si no recuerdo mal, se han acabado de publicar los integrales. Claro. Con lo cual sí que queda... Claro, entonces aprovechando que ese lanzamiento se ha hecho ahora, justo para el comienzo del curso, pues vamos a tener por delante un par de meses o 3 muy intensos, de campaña y tal.
¿Ha cambiado tu percepción de la obra de Toriyama y de la tuya propia después de retomar a los personajes? O sea, de la obra de Toriyama, digo la del principio, no la del final, porque ya sabes, bueno, a ver, no sé exactamente cuánto participaba él ¿En Dragon Ball Super? Sí. Yo lo que tengo entendido es que el autor del manga, Toyotaro, iba siendo supervisado por Toriyama. O sea, él proponía, iba sacando personajes, tramas y tal, y Toriyama le iba diciendo, pues este me gusta más, esto me gusta menos, mira, denle más caña a este que me ha gustado, cosas así. Eso se nota muchas veces en las partes más de humor, más de cachondeo, creo que son propuestas de Toriyama. Sí, pero no lo tengo claro, no lo sé, pero ¿supiste si me lo supongo. ¿Fuiste consciente si Toriyama conocía Dragon Ball? No tengo ni idea, la verdad. Sé que Shueisha, la editorial, sí sabían de la existencia de Dragon Ball desde los años 90, porque en su momento alguien de Planeta Agostini les fue precisamente con la historia, porque se pusieron nerviosos, Planeta Agostini en los 90, porque vendíamos demasiado. A ver, éramos la segunda colección más vendida después de X-Men, en la época en la que lo que más vendía de Marvel era X-Men. Y claro, es como para que se te suba mucho y acabes idiota, ¿no? Perdido. Gracias a Dios creo que no se me subió demasiado. Pero sí que es verdad que bueno, no hacía falta que nos tiráramos el rollo ni nada. Las editoriales lo sabían, y este en concreto, que tenía los derechos de Dragon Ball para España, pues les fueron con la historia a Shueisha. Uno de ellos, nunca supe quién. Fueron los rumores que me llegaron, ¿eh? Y entonces le preguntaron, ¿y qué es lo que están haciendo exactamente? Pues están haciendo una parodia y tal, no sé qué, una parodia. ¿Utilizan los nombres oficiales? No. Y tal, el título tampoco. O sea, que esto tenía como un doujinshi, los que se hacen aquí en Japón también, que se venden en los comic market y todas estas cosas. Y supongo, bueno, pues entonces ¿qué problema hay? Se quedaron igual. Entonces, bueno, durante muchos años pues supusimos que no había ningún problema con eso. En Dragon Ball tiene unas ciertas al ser parodia, claro, al ser parodia, Terminator 2, o sea, que sería un poco irónico. Al ser parodia te mueves siempre en ese filo. No es plagio, porque no estás plagiando, no estás copiando todo. Además, que ¿para qué voy a copiarlo todo? No sería una parodia, no tendría gracia entonces. Y mi idea siempre es o exagerar, o retorcer, o directamente darle la vuelta a los personajes. Así que en ese sentido creo que nunca tuvimos. Lo que sí, esto sí nos ha pasado este año pasado en el Salón del Manga de Barcelona, de diciembre del año pasado, sacábamos los integrales, y hubo que hacer un poco de tapadillo porque la delegación de Toei Animation estaba por allí, estaban presentando Dragon Ball Daima, y no les iba a hacer mucha gracia, por lo visto. Qué curioso. Así que desde Ficomi nos aconsejaron que fuéramos discretos. O sea, que no presentación. Fue muy gracioso porque estábamos nosotros, o sea, yo no me moví de mi mesa del Art y Sally, yo a mis dibujos y a mis mierdas, yo a mis prints y tal, vendiendo. Y entonces los de la tienda que habían puesto Dolmen, pues decían, bueno, nosotros no vamos a sacar los ejemplares, pero si alguien va preguntando, le decimos, bueno, creo, podría haber. Y Nacho Fernández podría estar firmando ahí atrás. Entonces te lo podría vender y se lo llevas. Sí. Falta que te digan, vamos detrás del callejón y te lo... Sí, no, mira lo que tengo. Joder. ¿Cuál es tu personaje favorito de...? Antes he hablado de Vegetal, pero ¿cuál es el que más cariño le tienes? Pues ahí estoy un poco dividido entre varios, ¿verdad? Sosón es muy divertido. Sosón además es muy positivo. Es muy tonto, pero es un personaje positivo, porque siempre ve el lado bueno de todo y es muy inocente. En ese sentido yo creo que es con lo que más te puedes encariñar. Luego también Bulma, o sea, Vilma, la versión que hago yo, me parece también que es un personaje que da mucho juego para montones de historias con ella y tal. Y ha habido partes de Dragon Ball en el original donde le cedí muchísimo protagonismo. Aquí no he podido hacerlo porque eran demasiados personajes y he tenido que repartir, pero... Sí, claro, hay algún personaje que yo creo que, bueno, tampoco sale en la nueva versión, pero bueno, me imagino que alguno has echado de menos. Claro, exacto, sí. Hay personajes que me hubieran gustado meter y no me han cabido. Sí, pero vamos, darle más papel a Pilaf y claro, personajes así. Creo que esta es la tercera vez que sale, ¿no? Creo que en Dolmen Aires hay una recopilación. ¿Cómo reciben las nuevas generaciones Dragon Ball? Porque claro, Dragon Ball, claro. Yo creo que hay una parte muy buena, es que siempre sigue estando vivo, con lo cual
la parodia a priori siempre va a seguir estando viva. ¿Cómo la concibes? Pues claro, es que casi toda la gente con la que me relaciono, que me comenta y tal, son o de mi quinta o un poco más jóvenes. Entonces sí que sé de niños que son hijos de gente conocida mía que se lo han leído y después les encanta y tal, y pregunta que cuándo va a salir más y no sé qué. Digo, parece que les interesa, que les engancha. Lo que pasó en su momento también podría ser lo que podría pasar ahora, ¿no? En su momento, cuando Dragon Ball lo petó tan fuerte, la misma chiquillada que se compraba el manga original, se compró en Dragon Ball por tenerlo todo también. Y actualmente Dragon Ball ha tenido este renacimiento que parece que nunca se ha acabado de ir, yo creo, ¿eh? Siempre ha ido y ha vuelto. Con las series de anime japonesas siempre pasa, ¿no? Hay ciclos. Y ahora está otra vez petándolo tanto, con tantos productos distintos y... Pues yo creo, la mentalidad no sé cuál será ahora mismo, cómo se lo van a tomar. Claro, este es un producto muy de entonces también, lo he hecho como los hacía yo, o sea, con ese rollo pues más punky, más bestia. Entonces no sé, si les gusta igualmente, pues oye, genial, yo probablemente puedo hacer más si esto no funciona, si esto se vende bien, no tendría problema. De hecho, a mí una de las cosas que más me ha divertido son los gañanes, que me parecen absolutamente maravillosos. Sí, quise meter más referencias a otras series actuales, pero ya te digo, no tenía espacio para todo. Quise meter referencias a Demon Slayer, referencias a One Piece, quise meter referencias pues, a Jujutsu Kaisen, a varias series que también he ido siguiendo, porque tampoco, hoy día no veo tanto manga y anime como en su día. En los 90 yo era un fanático del manga y el anime. Porque yo llegué rebotado de los cómics americanos, porque pillé esa época tan mala como en los 90, de saturación del mercado, las colecciones eran terribles, las miniseries eran aún peores, sí, no había nada. Estaban Marvel e Image ahí como peleándose a ver quién sacaba la colección más chabacana, y entonces yo cogí y me fui al manga. El manga y el europeo encontré otro mundo, completamente, y ahora mismo dosifico más lo que me leo. Y leo más de europeo igual que de manga o cosas así, pero sí que he seguido algunas de estas series y además mis sobrinos también me han descubierto algunas que a lo mejor las tenía oídas pero no me había puesto a verlas, y otras que he empezado a ver también ahora como Sakamoto Days, que me está encantando. Cosas así, pues me gustaría, si hago más, yo creo que ya va a haber cameos. Entiendo y referencias. Por lo que dices, bueno, obviamente queda abierto a la posibilidad de seguir, pero tampoco tienes un plan. Aparte que, claro, los gañanes es un concepto que me ha servido también para reírme de los comedoritos de internet y de toda esta gente. Eso es lo que me parece divertidísimo, además sí que no... Me ha parecido que está muy bien integrado. ¿Te ha quedado alguna referencia, has citado alguna, antes o ahora, que no hayas encontrado la forma de integrar dentro del universo de Dragon Ball? No lo creo, o sea, o es que no se me han ocurrido, o cuando los he pensado ya no había dónde meterlas, pero normalmente no suele ser imposible meter referencias y cosas, no sé, hasta de la actualidad política. En su momento me acuerdo que sacamos Aznar, o sea, hicimos de todo, o sea, y hoy día pues también comento un poco también los movimientos que hay en las redes sociales y todas estas cosas. Y un poco no lo he puesto ahí, o sea, no creo que no lo he incidido como muy en profundo, sí que me gustaría hacerlo, la infantilización en la que está cayendo la sociedad, que es preocupante, es tremenda. Y me parece que lo subjetivo se ha comido lo objetivo. Incluso la ficción. Y ya no tenemos claro, cada uno tiene la línea puesta donde a él le va y es imposible consenso en nada. Y además la sobreexplicación, que se ve mucho en el cine, en el cómic americano cada vez más, que parece que no... Exacto, las sobreexplicaciones, el tratar un poco a la audiencia como si fueran niños pequeños, les acabas mal acostumbrando también. Entonces, bueno, aquí, bueno, no es una cosa como para que aquí se viene llorado de casa, no, pero igualmente... Yo creo que con que tengas un poquito de esa actividad te lo vas a pasar bien. El formato era me imagino que la idea de mantener este formato como homenaje al de Planeta y a vosotros mismos. La idea fue esa, sí. Principio, ¿no? Además se lo comenté a Vicente y le dije, ¿qué formato haréis esta vez? Y me dijo, no, vamos a hacerlo igual que lo que fue el número 0. Oh, pues me gusta la idea. Sí, si no hay ningún problema con Planeta. En su momento hubo un problema con el logo y tal, porque el número 0 sí lo tuvo, pero para la colección regular mensual nos dijeron que lo cambiáramos. Lo demás ya no hubo ningún problema. Y esta vez supongo que tampoco pasa nada porque, bueno, es un número puntual y en caso de que hubiera una continuación y tal, mi intención sería hacer uno al año, como mucho. Primero, porque tengo más cosas que tengo que hacer y también porque hacer un cómic de estos desgasta,
Parece que no, pero... Sí, bueno, de hecho ya lo cuentas, lo hemos hablado un poquito al principio. Por eso doy por hecho que, claro, esto será espaciado en el tiempo, pero todavía no tienes nada ni hablado. Si va a haber más, desde luego la idea es, sí, por mi parte al menos, es hacer una entrega al año. Y ya que el Dragon Ball original ha seguido en manos de otros autores, ¿te planteas un poco lo que comentabas, supervisar a alguien como hacía Toriyama con la última etapa, o eso de momento? Pues eso dependería de si hay interés por parte del editor, de coger a otra gente, por parte mía también, de ver si realmente esto funciona con otros autores. Eso ya lo verá la gente también, porque los historietas que hay de otros autores, ahí el lector mismo ya ve si le gusta también ese rollo, ese tono que tiene, o qué, o... No lo sé. En todo caso, sí, imagino que yo supervisaría al que lo hiciera. No sé, alguna vez me he planteado, en plan de si yo hiciera solo el guión y otro hiciera el dibujo, o alguna cosa así. No lo sé. Como no soy un guionista al uso, pues no trabajo con guión técnico, sino que hago storyboard, pues igual es un poco abstracto para explicárselo, para que trabaje otro con él, sí. Sí, bueno, hay 3 historias, una es de Ricardo Peregrina, de Enrique Vegas, sí, la del Vegas también, y la de Norberto. Y de Norberto. Lo propuse también a David Alcalá, que es el que ya hizo también, es una parodia de Dragon Ball en su momento, es súper fan además, y nos llevamos muy bien. Pero ya estaba todo cerrado en Dolmen cuando lo comenté. O sea, ¿no participaste tú en el...? Y en este no he participado. ¿Las leíste antes o tampoco? No he llegado a ver todavía. Hasta que ha salido ahora no había visto el material que han hecho los otros. ¿La elección de la portada, o sea, el dibujo de la portada fue tuyo? Sí, pensamos un dibujo para la portada. Entonces pensé en 2 dibujos, en plan de, mira, el que elijamos para la portada y el otro para la contraportada. Y yo creo que... Me imaginaba que cogerían este, o sea que sí. No, me parece que había... ¿Planteáis la posibilidad de, para los completistas, de hacer una edición más similar a los integrales, o eso ya lo dejamos de cara a un futuro para recopilar este y otro? Claro, si se quiere hacer una edición gordita en plan tocho, por lo menos habría que esperar a que hubiera al menos, yo qué sé, 4 de estos. Entonces sí sería factible, probablemente, que el mismo formato Kanzenban que se han hecho los otros y tal. Puede quedar chulo. Es que de hecho la edición que he hecho Dolmen hasta ahora es la que más me está gustando, porque la primera que salió en los 90, de aquella edición de grapa y tal, está guay. Y el que aún no tenga de esos, la verdad que es una joya. Que también probablemente muchos están... la que peor se conserva. Perdón, miento. La que peor se conserva es la primera que se hizo después de esa. La editó SD, la distribuidora SD, en alguna ocasión también se ha metido a editar. Y en este caso cogieron los derechos, hicieron esa edición de bolsillo, de unos tomos, pero con una calidad malísima. O sea, yo me acuerdo que los abrías y se desencolaban, o sea, crujían, daban mal rollo. Esa misma edición fue la que se utilizó luego para la edición francesa, que por suerte esa fue de una calidad mejor, ese mismo formato quiero decir. Y luego ya cuando lo cogió Dolmen, ellos propusieron hacerlo a imitación de los Kanzenban de Planeta Agostini y tal, y bueno, si no les importa el Planeta Agostini, adelante. Y cuando lo tuve en mis manos el primero, dije, esto es una maravilla, qué guay, con su retapado y tal. Eso es lo que más me ha gustado hasta ahora, sí. Hablando de Francia, se editó en Francia, igual que se editó la parodia de... Oye, nunca me acuerdo cómo es. Caballeros del Horóscopo. Los Paladines del Horóscopo, es la parodia de Caballeros del Zodiaco. ¿Cómo fue recibido ambas en Francia? Pues muy bien. Pues yo no sabía cómo se lo iban a tomar en Francia. Al principio pensaba, cuando me lo propusieron, que había una editorial francesa interesada en publicar Dragonfall y tal, yo pensé que a lo mejor habría algún problema con las traducciones, con el sentido de algunos chistes y tal, o referencias que igual no pillarían. Pero bueno, dije, a ver, son ellos los que se juegan su dinero. Yo cedo la licencia y si esto funciona, yo me voy a llevar el dinero igual, ¿no? No, pues se vendió muy bien. Se vendió excepcionalmente bien también. Y además ellos sacaron muy seguido los tomos. Y entonces pues empecé a ver unas liquidaciones de, hostia, está funcionando muy bien en Francia. Jope. Y me llamaban para hacer firmas allí y tal. Y empecé a patearme el mercado francés, que el cual me vino muy bien también para conseguir visibilidad allí. Y empezar a tantear a este y otros editores para hacer cosas por allí. Entonces con la editorial Aquileos hemos hecho un par de cosas. Una de hecho está publicada en España, que es Kung Fu Mus. Con Grenats, y empecé los Paladines del Horóscopo.
Luego nos pilló la crisis aquella de 2008 y tal, que se cerraron muchas colecciones que en aquel momento todavía no estaban, pues estaban empezando. Y esas era de las que estaban empezando, todavía no se había afianzado, con lo cual pues era fácil suponer que le iban a cancelar y se canceló. Así que luego hubo un amigo que tengo allí en París que se metió también editor y me dijo, oye, ¿te importaría seguir conmigo lo de los panillas del horóscopo? Te reedito los 2 primeros en este formato, en un formato mejor, parecido al que se ha hecho para Dragonfall. Y dije, hostia, pues, ¿por qué no? Y entonces hicimos la nueva edición de Los Paladines de los Chevaliers de l'Horoscope para Francia, de 2 tomos a 3 tomos, terminados ya, uno de material totalmente nuevo y tal. Y por ahora eso ha sido todo lo que tengo publicado allí. Mi intención es ir también este año a Angoulême, que estuve el año pasado también, a proponer también otros temas. Es que también estoy trabajando en proyectos que me van proponiendo. Y ahora hay un escritor de ciencia ficción que sacó una novela, se llama Jauría de Truanes, para la que me propuso a mí para hacer la portada, que al final el editor optó por otro ilustrador, pero él seguía empeñado en que yo hiciera algo con él, y entonces ha decidido adaptarlo al cómic y él mismo está haciendo la adaptación y quiere que yo lo dibujo y tal. Vamos a ver, pues haremos unas páginas de muestra, lo que dé tiempo de hacer antes de ir a Angoulême, y los llevaré a ver si... ¿Ya pensado para publicar? Si suena la flauta. En Francia, ¿no? ¿Sí? Eso pensado ya para el mercado francés. Eso ya pensado para el mercado francés, sí, sí. Muy en esa línea que les gusta a ellos, todo muy barroco, muy... A ver qué tal. ¿Te ves en ese mercado trabajando en un futuro? Pues hombre, ya he estado haciendo cosas, pero siempre me he notado como con un pie fuera. Un pie dentro y un pie fuera, porque está el tema, que parece que no, pero hay cierta diferencia cultural. Y luego además también está la cuestión de que muchas colecciones podrían ser canceladas en cualquier momento. Entonces tú empiezas haciendo algo con mucha ilusión, esperas a lo mejor, ya no te hacen esos contratos que te hacían antes para 3 álbumes, claro. Ahora te hacen para 1 y a ver qué tal. Y si funciona, pues tal. También depende para qué editorial y para qué línea. En Francia, como sí hay una industria del cómic, las editoriales, que son muchas, tienen una gama enorme dentro de cada editorial de publicaciones con sus distintas categorías. Los que son más para adultos, los que son más de humor, los que son más juveniles. La línea juvenil, la línea jeunesse, se compone de colecciones que no tienen un álbum al año, sino pueden tener hasta 3 al año. Claro. Van muy rápido porque el ritmo al que los lectores más jóvenes les gusta consumir es ese. Así que hay que seguirles el ritmo. Pero siempre que esté funcionando bien. Claro. Si no está funcionando bien, pues enseguida te lo quitan fuera. Entonces, bueno, una de mis opciones sería esa, probar con las colecciones juveniles, porque además es un rollo que me gusta más. Sí, me permite hacer historias más ligeras. Igual más en mi onda. Incluso un poco más rápido, tal vez. Más el tipo de publicaciones, pues, como está haciendo Kenny Ruiz, ese tipo de cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aprovechad ahora. Aquí lo sé, que no muerdo. Tenía una que ya la respondido antes. Ah, te tenías. Vale. Lo has respondido tú mismo hablando sí. sobre el tema de si te habían pegado bronca alguna vez. Ya. Sí, era eso, nada. Claro, con editores tampoco has tenido ningún problema, entiendo, a la hora de decir, oye, esto no puedes meterlo, tanto en esta etapa o en la anterior en Cámara. Claro, no creo que tengamos mayor problema ni en Francia ni en ningún sitio. No. Alguna vez me acuerdo que me vino, creo que fue, sí, estaba en Francia precisamente, creo que era en Angoulême, y me vino un tío que era de Bandai, Francia, y no sé qué, y digo, ¿qué querrá hablar conmigo? Pensaba, voy a plantar aquí, toma, una demanda, con nuestros abogados, no, que quería que le firmara un cómic. Pues vale, pues guay. Entonces, bueno, genial. Pues entonces, ya para ir acabando, porque tendrás que firmar, ¿en qué proyectos estás ahora mismo? Esos que nos pues mira, ahora que ya he terminado esto, estoy con otro cómic que tengo encargado, es un encargo de un dibujante bastante conocido que se llama Salva Espín, que el tío tiene montada su propia editorial ahí en Murcia. Entonces, aparte de los trabajos que él hace y tal, y un montón de cosas que él monta, porque tiene como una pequeña empresa que se dedica a temas culturales, pues ha querido montar una línea de cómic, y una de las cosas que quería hacer eran cómics con el personajillo ese que se ha inventado, que es una parodia de Deadpool, que se llama Limón Pool, que es un limón, limón pintado a lo Deadpool. Entonces, pues ha pensado en un par de autores, uno creo Enrique Vegas, otro soy yo y no sé quién más hay, y hacer una serie de historietas cortas con Limón Pool para publicar. Serán cómics estos serán de grapa,
Y lo que yo voy a hacer van a ser 2 números. Entonces, bueno, eso lo quiero dejar terminado de aquí a fin de año. El tema es que trabajar con Salva es lentísimo, porque él ahora acaba de ser padre por segunda vez y casi no tiene vida. Entonces, cuando puede, cuando se acuerda, me contesta. Yo le tengo ahí puesto en el Discord las páginas que voy abocetando para que me diga, cuando ya me ha aprobado la página, me paso a tinta. Luego, él quiere supervisar todo el proceso. Entonces, le mando la página a tinta, la vuelve a supervisar, me dice, sí, no, tal, la paso a color. Luego lo dan en color, vale, ya está. ¿A este le podrías cambiar el color? ¿A este personaje? Que lo tengo dibujado hace 5 páginas. Bueno, vale, bien. Y así es trabajar. Entiendo que es guión de él, ¿no? No, él me hizo una propuesta, pusimos unas cuantas ideas en un papel y me dijo, desarróllamelo. Que tienes práctica. Confía en mí, vale, bueno, veremos. ¿Sigues trabajando en papel o ya estás? Sí, yo normalmente trabajo en papel. Yo hago las hojas por ahora. He tenido algunas oportunidades de pasarme al digital. De hecho, tengo una tableta pequeña, pero no me acabo de sentir cómodo. Me gusta más tener el papel delante, de girarlo como yo quiero, ponerlo como yo quiero y tal. Y me aclaro más. Por ahora me aclaro más. Entonces, bueno, hago el papel, lo escaneo y entonces ya sí lo trabajo en el digital. Si tengo que pues, rellenar negros, terminar las páginas, corregir cualquier cosa y aplicar el color. Yo lo decía sobre todo porque comentabas de cambiar el color, que si hubiera sido a mano. Efectivamente, pues estoy con eso. Este proyecto que te he comentado, que veremos si sale adelante, y luego pues este otro webcómic, el de Wargasmer, Pistols and Dragons, que es un cómic que estoy haciendo, lo llevo haciendo desde el 2020 más o menos, y es en plan fantasía heroica de cachondeo, así ligerito, muy divertido. Y lo he estado haciendo hasta ahora de momento solo en mi Patreon, para mis patrons y tal, para que lo lean. Entonces mi idea es sacarlo en papel. Igualmente yo voy a seguir subiendo las páginas en primicia al Patreon, porque hay un primer volumen que ya está terminado, que es el que sacaríamos el año que viene, pero todavía estoy con el segundo volumen, o sea que hay material para rato. ¿Autopublicado o con alguna editorial? Lo he considerado, la autopublicación, pero me acabé rayando tanto que dije, mira, voy a buscar un editor. Y busqué uno que tú me dirás buenas condiciones también y tal, y alguien me recomendó Fandogamia, y he hablado con ellos y creo que saldrá con Fandogamia. Fecha no sabes todavía. Aún no. Iba a salir para el Salón del Cómic del manga de este año, pero viendo el volumen, la dimensión que está cogiendo este tema a través de Dragonfall, vamos a esperarnos, yo creo, al Salón del Cómic de mayo del año que viene. Pues no sé si a algunos se les ocurre alguna pregunta o... No tenéis cara, ¿no? de ninguna pregunta. Pues yo creo que igual... Se quiere ir a merendar. O a las firmas, más bien igual. Igual. Bueno, muchas gracias a todos por venir y un aplauso para la